Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Alberto Huichín García. Yo soy quien les va a ayudar a explicar en esta sesión el uso correcto de algunos materiales que para nuestro taller de dibujo, quienes ya están inscritos, muchas gracias, y quienes no, o quienes les interesa también saber un poquito sobre las técnicas básicas o las herramientas básicas de dibujo, aquí vamos a explicar a continuación. Acabamos de ver una cámara rápida de un proceso de este boceto que acabo de realizar con lápices rojo y azul que pueden encontrar en esta presentación, lápices normales de dibujo o también los que comúnmente vemos como bicolores, que también podemos utilizar o podemos encontrar en lapiceros con puntillas de colores. Por ejemplo, un lapicero como este se le puede colocar puntillas de colores. Hay rojas, azules, verdes y las tradicionales grises que después podemos utilizar para definir, ¿no? Ese lapicito, el normal que utilizamos o que normalmente se utiliza como un HB, es un tono neutral que después de esto es un boceto previo para posteriormente darle un poquito más de definición o de exactitud al dibujo. Y con este lápiz, que normalmente es un tono medio, un tono HB, aquí lo anotamos, podemos hacer diferentes escala de grises o valores tonales, como se le menciona normalmente, para poder hacer tonos claros y para poder realizar tonos muy oscuros. Para poder realizar tonos claros podemos tomar el lápiz hasta atrás y con muy poquita presión en la punta del lápiz trazamos, y por ejemplo esto puede ser como un 3H, y si presionamos un poquito más fuerte o si lo agarramos hasta la punta, aquí podemos meter un poco más de presión para generar mayor oscuridad, y con esto podemos conseguir tal vez un 3B, o si le presionamos más fuerte, claro, sin dañar el papel, podemos tener un 6B, un 7B, un 8B, y con esto podemos generar sombras. También, como mencionaba hace un momento, están para quienes les guste más utilizar un lapicero, que normalmente esto lo utilizamos para que la punta del lápiz o el trazo siempre salga muy fino. Cualquiera de las dos opciones es buena, utilizar un lápiz normal o utilizar un lapicero. Aquí, por ejemplo, después de dar un trazo muy ligerito, que también se puede dar con un lápiz normal, aquí en este caso para diferenciarlo y que se pueda ver un poco más clara la explicación, lo hice con rojo y azul. Pero ya para definir, podemos utilizar este lapicito. Aquí me voy a acercar un poco, sin que me tape aquí tantito, para poder definir, por ejemplo, en la zona de los ojos. Bueno, antes tenemos una goma moldeable. Si tu trazo al inicio es muy oscuro, aquí tengo un huevito Kinder que les recomiendo para que guarden una goma moldeable. Esta de aquí. La goma moldeable es un borrador, una goma para limpiar que viene en esta presentación. Esta es una de las mejores marcas que pueden conseguir, Staedtler, y que nos ayuda precisamente a limpiar los dibujos. Claro que también funcionan las gomas de migajón. Estas de aquí, estas sirven para borrar totalmente, pero a veces sueltan mucha suciedad, y para quienes no les gusta ensuciar mucho su dibujo, o quienes son un poquito distraídos y manchan toda la hoja, de preferencia es recomendable una goma moldeable. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí yo le remarqué un poquito más fuerte. Ahora sí me voy a acercar un poquitín para poder definir el dibujo y que no se vea tan marcado. Con la goma moldeable, lo que hace, o la función principal, es que con este aclaramos el trazo. La goma moldeable absorbe el grafito, que en este caso es un grafito de color azul o de color rojo, para aclarar el dibujo y que se pueda diferenciar sobre el trazo final o la definición final de todo el dibujo. Con esto, por ejemplo, aquí ya lo limpiamos.
creo que ahí se logra ver muy bien para poder diferenciarlo sobre este. Recuerdo, pueden utilizar el lápiz normal o pueden utilizar un lapicero. Y aquí vamos a utilizar la línea lo más preciso posible, ya con detalle, con luz y con sombra, como más lo quieran trabajar. Aquí les pongo un poquito de ejemplo de la definición aquí en los lentecitos de un Minion, que esto normalmente es lo que hace que nuestro dibujo se vea mucho más nítido o mayormente definido. Con este mismo lapicito podemos darle luces y sombras. Por ejemplo, aquí en el interior del lente podemos generar unos trazos o un entramado para generar este volumen. En el párpado, por ejemplo, también, que aquí tiene como los ojos son como una esferita, ¿no? Por lo que podemos dar este volumen mucho más específico. En la parte exterior, con muchísimo cuidado, cuando necesitemos dar un trazo muy limpio, de preferencia, pues bueno, ya que les comenté, utilizar una goma moldeable para limpiar el dibujo es una de las mejores herramientas y de las más recomendables para aprender a dibujar. Así tus dibujos no van a terminar tan sucios. Aquí en la parte externa o el relieve del lentecito, aquí también le damos un poco de sombra. Sí, ahí está el detalle, por ejemplo, en el ojito del Minion. Y con esto, repito, logramos diferenciar un poco el primer trazo del final o el definitivo, para poder darle diferentes capitas que son muy importantes al momento de un proceso. Tiene que ser lo más correcto posible. Aquí voy con el otro ojito, la pupila, el iris, de igual manera el párpado, el volumen del ojo, lo hacemos con un trazo de líneas para darle volumen. De preferencia, yo recomiendo siempre comenzar por la parte más complicada de un dibujo, que en muchos casos, cuando se trata de un personaje animado, un personaje con rostro, empezar directamente de la cara, y ya estando en la cara comenzar con los ojos, que muchos le sacan la vuelta o batallan un poquito para poder dibujar los ojos y lo dejan al final, y al final resulta que todo lo hicieron bien excepto los ojos. Entonces es mejor comenzar con los ojitos para que desde el inicio puedan resolver todas las dudas o correcciones que tengan que hacer, y ahí dedicarle el mayor tiempo posible para que su dibujo sea lo más parecido o lo más perfecto posible a su referencia. Voy a completar nada más esta partecita de los lentes para no tardarme tanto y pasar a la otra explicación. Normalmente los materiales que usamos o que muchos les interesa conocer es el buen uso de los lápices, principalmente. Que sepan que con un lápiz puedes hacer muchos trazos, pero también es muy recomendable conocer los otros tonos. Pero vaya, eso lo podemos ver ya durante clases o en algunos otros ejercicios que publiquemos o hagamos. Aquí, por ejemplo, la parte de la orejita, se ve totalmente la diferencia entre el trazo rojo o el trazo azul y ya la última parte, que es el lápiz, ¿no? Sombreamos. Esto se puede considerar también como parte de un sketch y todavía puede resultar
una base del dibujo. Voy a completar nada más la boca para que no se vea tan incompleto, utilizando la textura del pelo a nuestro favor para poder rellenar un poquito. Por ejemplo, aquí en el lateral, debajo del lentecito, hay sombrita, que también se acompaña por el bigote. Al interior de la boca, debajo de los labios, hay mucha sombra. Esto lo podemos también trazar con líneas o simplemente ir rellenando, tanto suave como texturizado. Cualquiera de las dos formas es buena. La definición de los dientes, aquí una recomendación muy importante: cuando dibujen dientes, a menos de que se trate de un personaje como tipo el Guasón, se dibuja diente por diente, pero en este caso, como son dientes bastante bonitos o una dentadura muy limpia, no necesitamos dibujar diente por diente, se dibuja únicamente la parte límite de cada pieza superior e inferior. Dientes de arriba, tratamos de no dibujar diente por diente, de preferencia nada más la dentadura, el límite, la encía, que aquí sí se muestra un poco, y después la parte interna, aquí como les menciono, pueden rellenar únicamente o utilizar líneas para texturizar y poder dejarlo todavía en un sketch. Para terminar esta parte, le voy a agregar nada más un poco de textura de pelo alrededor de la boquita. Y bueno, ese es un ejemplo de lápiz en donde después del boceto, aquí podemos trabajar ya con el lapicito. Lo mismo se puede hacer con este lápiz, el tradicional, que es exactamente lo mismo, pero repito, hay quienes les gusta, en lugar de utilizar estos y estarle sacando punta, pueden utilizar un lapicero con puntilla y funciona exactamente igual. La diferencia es que pues el lapicero va a tener siempre la punta fina, ¿no? Bien, ahí está el ejemplo para el lapicito, el uso del lápiz después de realizar un boceto. Y después, por ejemplo, también a muchos les interesa utilizar tintas, que para el tema de tintas hay diferentes opciones. Nosotros normalmente usamos, o bueno, en mi caso normalmente hay diferentes tipos de tintas, ¿no? Pero las más utilizadas son, por ejemplo, estas que son unos estilógrafos, se le llama estilógrafos, hay diferentes marcas. La característica de esto es que son plumas de punto fino con diferente numeración. Por ejemplo, este es uno de los más grandes, es un 0.8, pero también hay desde un 0.1 o incluso menores, hay muy finitos. Este es, por ejemplo, de la marca Artline, así lo pueden buscar. O hay otros de la marca Sakura o estos de Micron, es un 0.4, por ejemplo, que la diferencia es un poquito notoria. Espero que se logre ver ahí. La diferencia entre una punta y otra es el 0.8 es mucho más grueso, pues prácticamente el doble, ¿no? Del 0.4. Ahí están los dos ejemplos de estos estilógrafos. Y con esto se realiza el proceso de entintado, lo que normalmente le da muchísima vida a trabajos de cómic, de manga, o simplemente a una caricatura, ¿no? Aquí le vamos a dar un ejemplo a las manos. Creo que vamos a trabajar con las manos. Un 0.4 puede ser. Bueno, ese es uno de los ejemplos eh, así a grandes rasgos para que lo conozcan. Repito, a quienes les interese el tema del dibujo, quienes sean principiantes o quienes precisamente se vayan a inscribir a algún curso, en este caso a nuestro curso también, les invito para que lo conozcan, que son las herramientas principales. Aquí, por ejemplo, para la manita, de igual manera, muy importante, la goma moldeable. Antes de dibujar, antes de trazar con la tinta, muy, muy importante que limpien el dibujo
limpiar el dibujo es de lo más esencial antes de utilizar la tinta, porque si aquí tiene mucho polvito del grafito al momento de hacer el boceto, esta punta es de esponja. Si se le pega polvito del grafito a la punta del estilógrafo, se puede llegar a tapar y ya no va a funcionar, así que hay que cuidarlos muchísimo y tener mucho cuidado al momento de dibujar y utilizar siempre la goma moldeable. Por ejemplo, bueno, vamos a comenzar con este que es un poquito, bueno, en el orden de izquierda a derecha, para que lo vean un poquito más completo. Aquí, por ejemplo, lo vamos a trazar desde el bracito. Ya una vez habiendo limpiado nuestro dibujo, podemos hacer un trazo. Si te fijas, es un trazo bastante fino. El guantecito de un Minion es negro, pero no por ser color totalmente negro el guante vayamos a rellenarlo todo, ¿no? También existen brillos. Aquí, por ejemplo, una de las características principales de un dibujo de manga o un dibujo de cómic es el contorno. Normalmente el contorno puede tener muchas líneas, puede tener una sola línea con un estilógrafo muy ancho. Cualquiera de las formas es buena dependiendo del estilo de tu trazo, pero una de las características principales es que el contorno del entintado puede ser o tiende a ser más ancho que las zonas internas. Aquí primero, un proceso muy usual para los entintadores es primero realizar el contorno, a asegurarnos de que el contorno quede lo suficientemente definido para después rellenar. En este caso, mapeamos la zona del brillo y rellenamos con trazo, o puede ser un relleno sólido. Aquí va a depender también de la paciencia que tenga cada uno de ustedes al momento de utilizar la tinta. Si rellenas o si les gusta más la textura de un estilógrafo, que a mí en mi caso me gusta más que se vea así la rayita, y mapear las zonas de brillo. Ese sería un ejemplo muy básico. En lugar de rellenar totalmente, es mejor tal cual hacer un dibujo, ¿no? Bien, ahí por ejemplo ya tenemos la definición del guantecito. En el brazo también podemos texturizar. Una de las características también del estilógrafo es que pues aquí ya no hay margen de error. Por eso es importantísimo primero tener el boceto, y una vez ya definido el boceto, pues ya pasamos al entintado. Y por supuesto, antes del entintado, limpiar con la goma moldeable. Voy a entintar el otro bracito. Bueno, en este le voy a poner otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos el uso del estilógrafo, que son estos de punto fino. Son estilógrafos desechables, duran muchísimo, tienen una muy buena calidad y pigmento es totalmente negro. Aquí podemos ver el detalle del trazo. Y bueno, del lápiz, del trazo de tinta. Y en este caso, en esta otra manita, voy a poner un ejemplo sobre el Pentel, que ese es uno de los más utilizados también por dibujantes de manga y de cómic, que es una pluma con punta de pincel. La goma moldeable, bueno, ya se los mostré, de verdad, es esta presentación, así lo pueden ver cuando lo van a comprar. Los estilógrafos vienen a veces en un paquetito o vienen sueltos. Cualquiera de las formas está correcta. Estos estilógrafos, o en esta presentación, cualquier marca es buena. Hay muchísimas marcas. Vienen a veces en paquetitos de 3, paquetitos de 4. Normalmente yo siempre recomiendo tener al menos 2. Uno muy fino, puede ser un 0.1, y uno muy grueso, puede ser un 0.8, por ejemplo, para poder hacer precisamente las partes externas con un tono, con un trazo grueso, y las partes internas con un trazo muy delgadito.
Y esta es otra herramienta japonesa. Cuando tú lo compras, viene en esta presentación, al menos esta es la más actual, es de la marca Pentel y está hecho en Japón. Se llama Color Brush. Es un pincel, bueno, aquí dice recargable. Esto se entiende que, no se vayan a confundir, esto se entiende que se puede rellenar, pero no, bueno, aquí recargable es que tiene un repuesto. El repuesto es este de aquí, se vende por separado. Lo pueden conseguir también en la misma tienda, posiblemente donde lo consigan. Y este anillito, por ejemplo, este arito rojo, cuando tú lo sacas del paquete, se le quita. Este es un candadito, se desatornilla, quitas el arito rojo, que es el candadito, luego vuelves a poner esta parte que es donde tiene la tinta, y posteriormente, bueno, ahorita les muestro con el que tengo. Y ya después cuando lo terminas o cuando se termina tu tinta, pues le cambias el repuesto, ¿no? Ese es como viene la presentación. Y una vez ya teniéndolo en uso, esta parte de aquí es la que les menciono, que es la que se quita, ¿sí? Aquí donde tiene la tinta, se coloca, una vez quitando el arito rojo, que es como un candadito para que no toque la punta. Y normalmente la punta es totalmente blanca cuando está nuevo. Y cuando ya empiezas a usarlo, bueno, aquí esto es muy suave, este es de hule suave. Tienes que presionarle una sola vez para que aquí veas que baja la tinta. Ahí se ve un poquito que baja la tinta. Puedes agitar, nada más con mucho cuidado, porque si le aprietas más de una vez puede manchar o puede empezar a gotear. Y muy recomendable también tener una hoja de pruebas cada que vayas a hacer un proceso de dibujo para poder experimentar o simplemente trazar antes de hacer tu dibujo. Ese es el trazo de tinta. Me le saco un poquito más de tinta. Se agitan y si te fijas o si observan, es un trazo total tradicional de un pincel, tal cual es una herramienta donde la escritura japonesa, por ejemplo, es con ese tipo de pinceles. Y estos últimamente o actualmente se utiliza muchísimo para entintar y dar un aspecto de ilustración japonesa. Vamos a ver el ejemplo con esta manita. Déjenme acomodar aquí la cámara que no me vaya a tapar. Ahí está. En esta manita tienes que primero practicar muchísimo, que tu trazo sea muy preciso. Aquí, por ejemplo, con muchísimo cuidado, podemos hacer trazos finos. Y al momento de rellenar es este mismo proceso, pero con esta otra herramienta. La diferencia está en que tienes que controlar muchísimo el pulso de tu mano para poder hacer trazos correctos, trazos precisos, trazos limpios. Y aquí, a diferencia del estilógrafo, que genera muchas líneas o muchos trazos, con el Pentel, la pluma con punta de pincel, se deja el espacio vacío para la luz, y en lugar de dejar trazos, con al presionar un poquito más fuerte, rellenas mucho más fácil y generas un tono sólido, un área sólida. Delineamos. Para generar luces y sombras, simplemente presionas un poquito más o presionas más ligero. Para generar trazos delgados y trazos gruesos, y al momento de rellenar simplemente presionamos un poquito más para que en pocos trazos puedas cubrir todo el área. Ahí déjame le bajo tantito el brillo, o lo voy a apagar para que se vea aquí la mancha más correcta. El otro dedito, entintamos, mapeamos la luz y rellenamos la sombra. Esa es la diferencia de un Pentel o de una pluma con punta de pincel. Es perfecto para quienes les interese más generar precisamente un trazo o un estilo
más de manga, aunque ya los mangakas actualmente pues utilizan todo tipo de herramientas, ¿no? Pero este, por ser originario de Japón, es uno de los que más utilizan para poder entintar, y con pocos trazos generan ya un estilo totalmente japonés. Aquí, por ejemplo, bueno, también se puede rellenar con líneas, pero tienes que tener una muy buena práctica para poder hacer siempre las líneas muy finitas. Bueno, déjenme les pongo el ejemplo aquí, que me adelanté con el estilógrafo. Esta partecita iba relleno con aquí en una parte del cuerpo que también podemos ir rellenando, texturizando, y podemos aplicar más detalles. Donde más, bueno, en la boca, bueno, esa parte no se la voy a rellenar, ya lo hice con lápiz, pero aquí la sombrita en el costado se puede ir rellenando con muchísimo cuidado. Cuando se termine la tinta de la punta, pues simplemente presionamos otra vez y ya baja nuevamente la tinta para poder seguirla usando. A diferencia del estilógrafo, cuando se seca, se queda permanente, y tiende a manchar un poquito, así que hay que tener muchísimo cuidado y tarda un poquito más en secar con el Pentel, así que debemos tener muchísimo cuidado al usarlo. Yo te lo voy a poner un ejemplo con acuarela, cuando utilizamos el Pentel o cuando utilizamos el estilógrafo y el lápiz también. Bueno, al momento de taparlo, con muchísimo cuidado también tenemos que taparlo para que no se vaya a secar y que no se vayan a doblar la punta, que no se vaya a maltratar. Se lo cuidamos mucho hasta que haga un clic y listo. Bueno, esos son los dos ejemplos que normalmente se utilizan para poder entintar, tanto los estilógrafos de punto fino y la pluma con punta de pincel, que es de la marca Pentel, de la más recomendable, que normalmente usamos en nuestro curso. Y después vamos a hacer un pequeñito ejercicio de las acuarelas, pero antes les quiero mostrar las que normalmente se usan, que es una acuarela de pastilla, puede ser también de tubito o líquidas. Hay unas acuarelas muy buenas de la marca Koi que les muestro aquí. Normalmente son las que recomendamos porque su pigmento es bastante sólido, bastante bueno. También es de la marca Sakura, igual que estos estilógrafos. No quiere decir que sean los mejores, pero sí son muy buenos. Hay muchas otras marcas, pero por compacto y por práctico es uno de los más recomendables. No necesitas tener un kit de acuarelas de muchas piezas. Con 12 piezas, 12 colores es más que suficiente, porque trabajamos muchísimo con colores primarios. Un buen dibujante, un buen colorista, un buen ilustrador, en lugar de tener muchos colores, que claro, con el paso del tiempo también vas haciéndote de tu paleta de color, pero un buen ilustrador, un buen dibujante, un buen pintor tiene que aprender a utilizar y mezclar los colores primarios para poder hacer todos los demás. No necesitas tanta inversión de acuarela para poder hacer muchos colores. Con el rojo, amarillo y azul y los tradicionales blanco y negro, puedes utilizarlos para hacer todos. Y bueno, ya es por dentro las acuarelas Koi, que tienen aquí los 12 colores, y tiene un pincel. Eso es muy importante, que ya no necesitas comprar un pincel, aquí ya tiene uno. Tiene una esponjita para limpiarlo, pero esa la pueden utilizar para estar limpiando el pincel. Ahí esta partecita es precisamente un godete, que ya no necesitas tener un godete. Bueno, pero aquí tengo un godete yo de porcelana para poderlo utilizar. Pero aquí ya lo manché un poquito, probé tantito para que vean que aquí tiene, por ejemplo, 5 espacios para poder combinar colores. Y bueno, el pincelito viene así desarmado para que
precisamente lo puedas llevar a donde quieras ir a pintar. El pincel del Sakura o de las acuarelas Koi, este viene desarmado para que lo podamos después armar y rellenar con agua. Aquí tiene un taponcito, eso se arma, esta partecita se recarga con agua y después se puede utilizar. Aquí yo la probé, ya está un poquito húmedo, pero le voy a explicar. Si quieres rellenarlo, está perfecto, y si no, puedes tener ahí un botecito con agua para poder estar limpiándolo, o de ahí abastecernos para los colores. Pero bueno, aquí tengo un vasito con agua, un gotero, que con este gotero relleno para que podamos. Con este es muy práctico, eso es de las herramientas más prácticas. Si tienen oportunidad de conseguirse un pincel rellenable, que se le ponga agua, normalmente no se recomienda ponerle tinta. La tinta se puede secar y puede tapar el pincel, así que con agua lo colocamos, lo atornillamos, y eh, esta partecita es muy suave. Con esto podemos presionar y puede salir un poquito de agua. Aquí le presionamos y logran ver ahí un poquito la gotita, o bueno, con la servilleta para que sea más notorio. Una servilleta también es muy importante para limpiar el pincel. Aquí presionamos, bueno, aquí van a ver que solito se va a ir limpiando el pincel, precisamente para no estar metiendo, aunque esto es también opcional, y quienes les gusta también limpiarlo con un vasito con agua, que también es muy bueno. Bien, aquí tenemos ya el pincelito, y por ejemplo, ahorita que ya está húmedo el pincel, bueno, también tenemos este otro que puede ser un pincel tradicional, es un pincel sintético que podemos utilizar también para poder trabajar toda la herramienta de color, todo el trazo de color. Pero eso también se puede utilizar. Sí, es también una de las mejores herramientas. Siempre y cuando también puedan conseguir un pincelito bonito con punta fina, que normalmente son los más caros. Puede ser de cualquier tipo, cualquier marca. Bueno, tenemos el godete. El godete es muy importante para poder mezclar los colores. Aquí voy a poner un ejemplo sobre, como estamos trabajando con el Minion, voy a poner un ejemplo de tonos amarillos y una pequeña muestra de cómo realizar o cómo generar las sombras, que son bastante útiles y que normalmente desconocemos al momento de una práctica de color. Para poder hacer esto, primero tienes que asegurarte de que todo tu dibujo ya tenga el trazo bien definido, bien colocado. Y aquí vamos a hacer una prueba a continuación sobre el lápiz. Cuando pintamos sobre el lápiz, cuando pintamos sobre estilógrafo y cuando pintamos sobre Pentel, no es siempre, no sucede, no tiene el mismo resultado, vaya. Por ejemplo, aquí con lapicito, creo que lo podemos intuir un poquito cuando le ponemos un poquito de agua. El polvito del grafito se disuelve y generan unos trazos grises, ¿no? Y con voy a limpiar aquí el pincel. Presionando sale agua y se limpia solito, ¿no? Cuando tú pones agua encima del estilógrafo, normalmente los estilógrafos, repito, son permanentes, son a base de agua, pero no quiere decir que se desintegren. Resisten muchísimo el agua, se pueden manchar cualquier cosita. Aquí se alcanza a ver un poquito. Voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Se puede ver tantito la mancha sobre el lápiz. Aquí se ve mucho mejor. Miren, aquí el trazo del lápiz se genera un grisecito, ¿no? Limpiar el pincel para que puedan ver la diferencia. Con el estilógrafo, normalmente no mancha, pero con el Pentel o con la pluma con punta de pincel hay que tener muchísimo cuidado, porque observen, cuando le ponemos agua en el Pentel, ese sí se desintegra
puede manchar todo tu dibujo, a menos de que quieras hacer una técnica de grises utilizando difuminado con el Pentel. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Y aquí, por ejemplo, ya se manchó el pincel. Simplemente hay que limpiarlo tantas veces sea posible para que no vuelva a manchar. Y ahora, para poder hacer un uso de los colores, recomendaba esta marca porque tiene muy buen pigmento. Aquí les voy a poner aquí la imagen para que se vea completo. Bien, un tonito amarillo. Un tonito amarillo vamos a utilizar. También es recomendable tener una cinta. Creo que muchos conocen ya las cintas masking. Hay una cinta azul. Esa, por ejemplo, la cinta tradicional masking. Y también hay una cinta azul que esta tiene menos pegamento. Que me la limpio porque está un poquito sucia. Tiene mucho menos pegamento, que es precisamente para poder sujetar nuestra hoja, y como tiene menos pegamento, posiblemente no la va a romper. La recomendación principal es sujetarla por los 4 lados, y esto hace que la hoja esté totalmente extendida, sujeta por la cinta, y porque al momento de ponerle agua se puede inflar o se puede deformar. 4 lados. Sujetamos, y con esto ya va a ser suficiente para que pueda resistir el agua y que no se vaya a doblar el papel. Regresamos aquí, nos acercamos un poquito. Bien. El godete, este de aquí, sirve para colocar y hacer mezclas, aunque también puedes tomar agua y aplicarlo directamente a la pastilla de color. En este caso voy a utilizar un amarillo. Como ya el pincel está húmedo, toco aquí, deposito en un pocito del godete, le pongo un poquito de agua, unas 3, 4 gotitas, dependiendo la claridad o la intensidad del color. En una aplicación en acuarela, que cuando ya tengan o estén en una clase completa, normalmente siempre comenzamos por los tonos más claros. Y para poder saber si nos queda un tono muy clarito, bueno, puedes utilizar una hoja de prueba o aquí mismo para que se pueda ver el proceso. Un tono muy clarito es lo más recomendable, comenzar con esto. Luego, cuando se seca la primera capita, vamos a agregar una sombra, que la sombra debe tener mayor color, que puede ser algo como esto. Pero lo ideal es siempre comenzar por un tono muy, muy, muy clarito, como lo tenemos aquí ya preparado. La acuarela se seca rápido. Veamos cómo se coloca sobre lápiz. Cuando pintamos encima del lápiz, el color se combina con el polvito del grafito y puede ensuciarlo un poco o simplemente hacerlo gris. Aquí lo está haciendo un poquito grisecito al momento de combinar. Me acerco tantito más. Creo que ahí está perfecto. Entonces se combina un poquito con el lápiz, se hace gris. Esto hace que se vea, bueno, es una forma de hacerlo. A quienes les gusta mucho pintar en acuarela sobre lápiz, queda bastante bonito. Todas las formas son correctas, no hay una forma incorrecta de pintar. Todas las formas son correctas. Va a depender del gusto o del estilo que quieras generar. Miren, aquí con mucho cuidado, no voy a tratar de no tocar esta partecita del Pentel, porque si no sabemos ya que se desintegra, ¿no? Se mancha mucho. Aquí está, ese es un ejemplo sobre acuarela sobre lápiz. Y pinto las orejitas también.
Después hay que esperarnos un momentito para que se seque esta primera capa y agregar la segunda con mayor intensidad, que es esta. Bueno, cuando pintamos sobre tinta, sobre estilógrafo, que aquí en el bracito le pusimos un poquito de tinta, ya habíamos visto que no se desintegra mucho, ¿no? Y si le das mayor tiempo de secado, pues más permanente o más fijo se queda ahí el color. Para que vean que aún cuando recién ponemos el trazo del estilógrafo e inmediatamente ponemos acuarela, muy poquito se desintegra el color, muy poquito se diluye lo negro del estilógrafo. Ahí está. Bien importante, tapen siempre los estilógrafos inmediatamente después de usarlos. Aquí voy a pintar en esta partecita. Van a notar que pues no se mancha. No se mancha nada. Ahí está esa partecita. Con un tono amarillo claro. Bien, voy a limpiar un poquito el pincel. Si tiene todavía agua este pincel, pues aquí mismo presiono y se va limpiando. No nada más es para limpiar, sino también para humedecer la punta y tomar otros colores. Una vez que ya está seco, bueno, voy a poner el ejemplo sobre el pentel, sobre la pluma con punta de pincel, que aquí ya con color, y si le pintamos sobre el pentel, pues ya sabemos que se va a desintegrar el pentel, ¿no? Y si ya estamos conscientes de eso, pues nada más sepamos que pues vamos a trabajar con un amarillo combinado con un colorcito negro, ¿no? Que se va a hacer bastante oscuro, desaturado, que es una de las palabras que también, o términos que se usan mucho. Voy a limpiar un poquito. Voy a permitir que se combine un poquito y vean el tono que queda. A ver, ahí se ve un poquito el brillo, aquí se ve mejor. Voy a apagar tantito esto para que no se vea el brillo. Ahí está mejor. Bien, eso es lo que sucede cuando trabajamos sobre un pentel, que también está padre. Sí, hay artistas que también trabajan de esta manera, con un pentel y luego después le ponen pintura encima y se combina. Y suele ser bastante padre de acuerdo al estilo que manejen los ilustradores. Hay quienes lo utilizan, por ejemplo, para personajes guerreros, que funciona muy bien. Personajes muy oscuros, que se ven padrísimos. Pero bueno, aquí el ejemplo de la primera capa de acuarela. Vamos a preparar ahí mismo, o puede ser si se te ensució mucho, puedes utilizar otro pocito del godete. O ahí mismo voy a utilizar, voy a colocarle más pintura, o también puede ser directo. También puede ser desde aquí mismo, nada más que con mucho cuidado, que no lleve exceso de pintura. Miren, voy a hacer una prueba. Tomo pintura directa y voy a hacer ahora la primera sombra, que con mucho más intensidad pues se va a notar bastante ya el color amarillo tal como es. Aquí sería sobre el lápiz, que lo cubre muchísimo. Voy a agarrar un poquito de a ver qué tal quedó con agua. Miren, si está muy intenso, ya le puse aquí más pintura. Sí está bastante intenso, entonces puedo trabajar con este. Ahí está la intensidad del color. No tanto como agarrarlo directo, pero sí tienes que irlo midiendo. Qué tanta intensidad quieres aplicarle. Pero bueno, con ese se trabaja bastante bien. Aquí unas partes de sombra debajo de los lentecitos, sobre las partes más brillantes, no, perdón, más intensas en color. Brillantes es con luz. Aquí le coloco un poquito dentro del bracito, debajo de la boca. Aquí lleva a la parte de abajo donde lleva más cantidad de sombra. Bueno, aquí no le puse el primer tono, me voy a ir con el tono directo más intenso. Ahí está. Esa es una forma de trabajar directamente en papel sobre seco. Hay otra manera en donde se moja primero el papel. Puedes trabajar sobre mojado antes de ponerle color con acuarela. Puedes mojar todo el papel
y de esa manera el papel ya va a estar listo, se va a esponjar, como tiene una característica de algodón. Podemos utilizarla para poder que absorba mejor la pintura. Bueno, aquí mientras se secan, les voy a mostrar los tipos de hojas que se pueden utilizar. Para quienes no la conozcan, no conozcan todavía, puedes utilizar hojas normales, de las hojas de máquina normales, o si no, también hay cuadernos de dibujo. Esto en el caso de dibujo general o para hacer bocetos, o son cuadernos de sketch. Son esos, por ejemplo, que son unas hojas de 74 gramos. Normalmente son hojas delgadas para poder hacer todo tipo de bocetos. O a veces vienen hojas blancas, hojas color marfil. También funcionan muy bien las hojas opalina cuando son delgaditas. Por ejemplo, estas de aquí, hojas opalina en tono marfil. Bueno, esos yo los conseguí en tono marfil porque no había blancas, pero funcionan bastante padre. Son las hojas muy finas y se dibuja muy padre en ese tipo de hojas opalina. Blancas o color marfil. Ese es papel, ¿no? Ese es papel delgado, 120 gramos. Luego para la tinta normalmente utilizamos cartulina opalina. Aquí dice cartulina opalina, que es lo mismo que el anterior, pero mucho más grueso. El anterior era de 120 gramos y este es de 225 gramos. Este es el que utilizamos para los entintados. Es una hoja muy fina, satinada, también especial para dibujo, porque no son libres de ácido. Esto hace que no se oxide. Por aquí está, aquí dice el simbolito de libre de ácido. Es el que hace que la hoja, con el paso del tiempo, no se haga amarillenta. Muy importante también para los dibujantes conseguir papeles que sean, pues, de dibujo, ¿no? La hoja opalina. Y esta hoja que estoy utilizando yo es de acuarela, porque, bueno, precisamente la explicación iba encaminando un poquito a acuarela. Y hay diferentes marcas. Puede ser marca Fabriano. Lo que estoy utilizando es una marca Fabriano, que es algo como este, que tiene un porcentaje de algodón. Si te fijas, tiene 25%. Hay unas que tienen 50%. Y hay otra marca que también aquí, muy importante que diga que son para acuarela. Esta es de la marca Canson, 9x12, que es un tamaño ideal. 9x12, ligeramente más grande de tamaño carta. Y son de 300 gramos, muy importante. Son una hoja gruesa, una hoja muy resistente al agua y que puedes trabajar muy, muy a gusto. También son libres de ácido. Aquí tiene el simbolito para poder trabajar sin que se rompa el papel. La característica principal es el algodón, que hace que resista mucho y absorba buena cantidad de agua. Si no tiene algodón, una hoja de acuarela se va a romper. Así que hay que conseguir especialmente una hoja para acuarela. Bien, y ya para terminar esta explicación, vamos a utilizar esta parte que ya está seca. Hay una técnica o en teoría de color, una explicación en teoría de color, en donde utilizamos colores para poder generar sombras, lo que les explicaba hace un momento, que con colores básicos, amarillo, rojo y azul, puedes hacer todos los demás. Y en esto en especial, para generar una sombra de un amarillo, no necesitas colocar negro. Por ejemplo, esto sería un error, a menos de que te guste el estilo que se vea así como desaturado. Pero lo ideal es utilizar un color contrario, un color contrastante del amarillo, que en este caso sería un color morado, un color violeta. El color contrario del amarillo es un color violeta. El color rojo, por ejemplo, su contrario es un verde. El contrario del azul es un naranja. En este caso, para poder hacer, como no tengo aquí color violeta o color morado, hay que hacerlo. Y el color violeta, que es también lo que explicamos en nuestras clases de dibujo,
Y en general esa explicación te sirve para muchas técnicas, no nada más de acuarela, sino también de acrílico, de óleo, de lápices de colores, de gis pastel, de lo que sea. Voy a combinar en otro pocito un color rojo, que aquí tengo el tonito rojo, y azul. Pongo los dos colores. Va a ser una pizquita de rojo y una pizca de azul. Y con esto ya tengo un tonito violeta, un tonito morado, que normalmente es un color muy oscuro. Al momento de mancharlo, si te fijas aquí es un tono bastante oscurito, es un violetita muy, muy oscuro. Y este lo vamos a combinar con el amarillo. El tono morado se coloca un poquito sobre el amarillo y el amarillo genera un tonito ocre. Este tono ocre es el ideal para generar sombras. Muchos le dicen que son tonos café, pero bueno, es un tonito ocre. Vean el tonito de sombra. Eso es lo que genera. Y no se le pone negro, se le pone un color contrario, que se utiliza también un círculo cromático como este para poder saber qué colores son los que podemos combinar. En este caso es el que está del otro lado. Si utilizamos un amarillo, del otro lado del círculo cromático está un violeta. Bien, y este violetita, el que ya hicimos aquí, es el que combinamos con el amarillo para generar una sombra. Voy a poner, por ejemplo, una sombra aquí en la pierna. Y si observamos, es un tono ideal para generar volumen en un personaje amarillo como lo es un minion. En esta parte de la piernita. Y bueno, es una explicación muy sencilla para que conozcan los materiales, las herramientas que normalmente un dibujante debe dominar si se trata, por ejemplo, de practicar dibujo de cómic, dibujo de manga, dibujo de personajes animados, el arte de películas animadas. Son las herramientas que comúnmente se utilizan para poder ilustrar y posteriormente, pues como en un manga, en un cómic, imprimir, ¿no? Y esta misma técnica se utiliza también con otras herramientas, no nada más con acuarela. Voy a manchar aquí un poquito la pancita con un poco de agua. Voy a dejar un poquito de brillo. Y bueno, ese es un pequeño ejemplo para que conozcan las herramientas. Espero que les haya gustado. Si les interesó o si quieren saber un poquito más, recuerden que tenemos ahí abierto la inscripción a nuestros cursos. Pidan información al número de WhatsApp donde normalmente les mandamos algunos avisos, o si no, contáctense directo con nosotros. Recuerden mi nombre, Alberto Huichín García. Me pueden seguir en 2 páginas. Aquí les muestro. Si necesitan un poquito más de información, tenemos la página de Facebook de Alberto Huichín García. Así nos pueden seguir. Aquí tenemos lo último que subimos. Este, por ejemplo, es un dibujo que estoy haciendo para un alumno, Boba Fett, que de hecho es este de acá. Miren, déjense los muestro. Aquí está el dibujo. Estamos en proceso. Y pues bueno, también tiene los tonos azules, los tonos rojos, y ya estamos trabajando sobre el lápiz para después darle precisamente un color en acuarela. Les comentaba, es la página de Facebook, aquí en Alberto Huichín García, así me pueden buscar en Facebook, y también en Instagram pueden ver los últimos trabajos que tenemos. Aquí también está el de Boba Fett. Hicimos un mural. Hace un poquito hicimos un mural aquí en Monterrey para que se echen la vuelta, lo vean aquí. Hay retratos y generalmente subimos trabajos que realizamos en clases con
más alumnos en los talleres en línea, talleres presenciales también que tenemos acá en Monterrey. Aquí hay alguna fotito. Y bueno, esas son las dos páginas. En Instagram está como WichinaRT. Síganos por favor y si les interesa ahí mismo pueden pedir información. Espero que les haya gustado. Nos vemos tal vez en un próximo video o si no nos vemos en clase. Cuídense mucho y gracias por ver el video. Hasta luego muchachos. Bye.